Vamos a estar aquí en este estudio. Rápidamente me gustaría escuchar algunas opiniones. ¿Recuerdan ustedes qué empezamos a decir acerca de la teología de los pactos? El subtítulo ahí es una perspectiva hermenéutica y metodológica. ¿Qué importancia tiene esto de los pactos? ¿Recuerdan algo de lo que se dijo hace 15 días? Vamos a probar nuestras memorias. Vamos a recurrir al disco duro. Sí, mencionábamos la importancia de comprender la teología de los pactos para comprender las escrituras. Eso. Era vital. Eso es un punto importante. La teología de los pactos nos dará una perspectiva mucho más clara y precisa respecto al entendimiento de las escrituras. Por eso le puse ese subtítulo, una perspectiva hermenéutica y teológica, porque de alguna manera, como nosotros entendamos esta teología, eso nos va a proveer a nosotros de unos lentes hermenéuticos, por decirlo así, a través de los cuales nosotros vamos a entender las escrituras. Eso nos va a ayudar mucho, porque una cosa es entender, por ejemplo, las escrituras desde una perspectiva pactual y otra muy distinta, por ejemplo, desde una perspectiva dispensacionalista. ¿Ve? Entonces, en ese sentido, nos sirve como una herramienta hermenéutica. Y hay algo más. Uno, el entendimiento de las escrituras. Y hay algo más que también está conectado con eso. De por qué es importante el tema. ¿A qué nos ayuda a entender? Aparte de las escrituras. Cuando hablamos de los pactos, a ver si esto les ayuda. Cuando hablamos de los pactos, ¿desde cuándo nosotros tenemos que pensar en esto? Bueno, desde antes de la fundación del mundo. Muy bien. Y eso entonces nos lleva o nos conecta ¿con qué? Un pacto eterno. Exactamente, un pacto eterno. Entonces, en otras palabras, hermanos, la teología de los pactos no solo nos ayudará a tener un entendimiento claro y correcto de las escrituras, pero también nos van a proveer un conocimiento mucho más completo del desarrollo del plan eterno de redención. De eso se trata la teología de los pactos, de proveernos ese conocimiento necesario para entender cómo, no solo cómo inició, sino cómo se ha venido desarrollando ese plan que se trazó desde antes de la fundación del mundo, ¿no es cierto? Un plan de redención. Esas son dos cosas importantes, hermanos, que yo quiero que recordemos a medida que avancemos en este estudio. Esos son fundamentales. O sea, yo sé, nuestra mente es traicionera, pero por lo menos recordemos esas dos cosas conforme avancemos en este estudio. Bueno, se los voy a preguntar en 15 días. A ver. Allá tienen tarea. También hablamos, les presenté esta tabla, ¿recuerdan? Sobre las ramas de estudio en la teología. ¿Alguien quiere explicar un poquito más o menos lo que tenemos en la tabla? Esto es importante porque creo que no quedó grabado en el estudio pasado. Bueno, sí, eso fue lo que pasó, en efecto. ¿Sí se está oyendo ahora? Bueno. ¿Qué tenemos en la columna izquierda? ¿Recuerdan? Bueno, esas son algunas de las ramas de la teología. Pudieran ser más, ¿verdad? Según la perspectiva de cada teólogo, de cada persona. Pero en términos generales vamos a decir que son esas 4 ramas de estudio. Está la teología bíblica, está la teología sistemática, está la teología
práctica y la teología histórica. Esas son 4 ramas de estudio o de conocimiento de la teología. Y ahí al frente, hermanos, ustedes pueden darse cuenta de qué se encarga cada una de esas ramas. La teología bíblica, ¿de qué se encarga? Por ejemplo, ¿qué estudia? El texto bíblico, las escrituras como tal. Y ahí tenemos al frente algunos ejemplos de lo que puede estudiar o de lo que se encarga de estudiar la teología bíblica. Entonces, puede ser la exégesis, la hermenéutica, idiomas bíblicos o incluso libros de las escrituras, ¿no? Eso también está ahí. Iba a decir, ¿no? Sí, a ver si ayuda esto para que se les quede por la importancia de esas 4 ramas de la teología. Miren, los puritanos, la iglesia primitiva, siempre cargaba 4 libros en su bolsita cuando predicaban los puritanos. Uh-huh. Para el estudio de la Biblia, usaban la Biblia, ¿verdad? Esa es teología bíblica, usaban las escrituras. Para la teología sistemática, ellos en eso usaban para la teología sistemática usaban las confesiones de fe. Uh-huh. Ahí usaban todas las confesiones de fe que había. Era un libro de las confesiones de fe. O lo podríamos decir también los de los apóstoles, ¿cómo se llaman? Credos, algunos credos, confesiones de fe y algunos credos. En la teología práctica usaban el libro de El progreso del peregrino. Es como poner en práctica lo que hemos aprendido, ¿verdad? Y para la teología histórica usaban el libro de Fox, el libro de los mártires de Fox. Correcto. Entonces esos 4 libritos, piensen en su mente, les va a ayudar mucho a entender que aún la iglesia primitiva tenía bien clara estas 4 ramas de la teología. Sí, muy bien, gracias. Ok, así es. La teología sistemática, ¿de qué se encarga entonces? Ya dijimos la bíblica, estudia las escrituras, el texto. La teología sistemática, ¿qué hace? ¿Cómo? Sí. Es correcto, ese es el punto. Su nombre lo indica, ¿no? Organizar, sistematizar. Como se dijo hace 8 días, podemos usar como ejemplo una biblioteca, una cocina o lo que sea. Y vemos que en cada stand, ¿verdad? Tenemos organizados. Si ustedes van a una biblioteca, en una sección están los libros de historia, en otra están los de anatomía, en otra están los de física, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Están clasificados, ¿verdad? De esa manera es mucho más fácil cuando alguien va a consultar, sabe a dónde tiene que ir. O igual, como se dice, ¿verdad? En la cocina hay muchas gavetas y por lo general todos, ¿verdad? Ya saben dónde están las cucharas, dónde están las ollas, dónde está X, Y, Z. Entonces, eso es lo que hace la teología sistemática, organizar o sistematizar las diferentes doctrinas que emanan ¿de dónde? De la teología bíblica. Acuérdense, esto no es independiente la una de la otra, están encadenadas. La sistemática emana... Sí, Dani. No solamente quería decir que a diferencia o sea que cuando nosotros decimos organiza por temas, ¿no? Acerca de la salvación o acerca de, no sé, acerca de los últimos tiempos, X, ¿no? Ahí hay unos ejemplos, ¿no? Teología propia, lo que sea. Uh-huh. Esto no es igual a como se predica en otras iglesias que no predican de manera conforme a las escrituras lo van haciendo como se hace aquí. Sí. Porque se podría confundir, bueno, entonces vamos a predicar acerca de la soteriología de la salvación, ¿no? Y entonces agarran de aquí, de allá, donde sea. Sino que esta parte de la diferencia es que sistematiza, pero a la luz de todas las escrituras. O sea, se sistematiza a la luz de todo, desde el principio hasta el fin, a comparación de los otros que solamente agarran un tema, y ahí es cuando es el error, donde agarran versículos
que tratan de hacer no una exégesis, sino lo contrario, y que se adapte a lo que ellos tratan de decir. Entonces creo que esa es la única diferencia que... O sea, que no se vaya a confundir que es lo mismo que lo que hacen otras personas, ¿no? Sino que aquí ya... Y de hecho, bueno, esto es cuando se estudia, pero ya en la predicación es totalmente diferente. Sí, mire, los pastores tenemos que de alguna manera... estamos conectados con las 4 ramas de la teología, o sea, de alguna u otra manera. Una se usa más que otra, ¿verdad? Cuando predicamos específicamente, nos concentramos en la teología bíblica, porque lo que hacemos nosotros es ir al texto, lo que el texto dice, enseña, revisamos, sí, comentarios, etcétera, pero nuestro énfasis es el texto, ¿ve? Y eso es lo que es la predicación expositiva. Es una predicación versículo por versículo, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, en este momento, esto es una clase. Aquí ya no estamos hablando expositivamente. Aquí estamos hablando temáticamente o sistemáticamente, ¿ve? Estamos tomando precisamente una doctrina en particular y la estamos estudiando en el contexto de todas las escrituras, obviamente, ¿ve? Entonces, en ese sentido, nosotros estamos sistematizando, se puede decir, en este momento. Estamos haciendo eso. Ok, y hay algunos ejemplos. Bueno, la práctica, pues ya se dijo, ¿verdad? Tiene que ver precisamente con la práctica de todo este conocimiento en el ministerio, ¿verdad? En el ministerio. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos como la ética cristiana, la homilética, consejería, entre otras. Como digo, esto tiene que ver ya con la práctica misma de el ministerio y del conocimiento que ya se ha obtenido en las anteriores. Y finalmente tenemos la teología histórica, que como su nombre lo indica, tiene que ver con eso, ¿no? Con el desarrollo del dogma. Bueno, aquí también se puede hablar la historia de la iglesia y todo lo demás. Está relacionado, ¿no? Porque lo que nosotros vemos cuando estudiamos la historia de la iglesia no es otra cosa que el desarrollo del dogma. O sea, nosotros no estudiamos la historia de la iglesia meramente para conocer acontecimientos. Bueno, eso es importante, tener alguna información, algunos datos, pero lo más importante cuando se estudia la historia es cómo se ha ido desarrollando el dogma. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la doctrina de la Trinidad, ¿no es cierto? Aquí ya se habló sobre ese tema, ¿recuerdan? Pues, creo que la mayoría estaban aquí cuando hablamos de la Trinidad. Eso es una doctrina, eso es sistemática. Sin embargo, recurrimos a la histórica para ver cómo esa doctrina llegó a ser parte formal de la iglesia, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ir allá hasta los primeros siglos, siglo 3 y 4, donde se llevó a cabo todo el debate en torno a la Trinidad. Porque, bueno, ya saben, Arrio, por ejemplo, que fue uno de los promotores de que Dios no podía existir en 3 personas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se desarrolló específicamente esa doctrina en ese contexto. Bueno, no vamos a abundar más. Como digo, ahí tenemos algunos ejemplos de materias que estudian la teología histórica, como la patrística, la historia de la iglesia, los concilios, en fin. Bien, hermanos, hasta aquí, ¿algún comentario? ¿Algo que decir? ¿Está claro? Muy bien. Es importante, los hermanos que quieran, vamos a decir, ¿verdad? Profundizar más, ¿verdad? El estudio, pueden irle tomando fotos a las diapositivas. Yo creo que eso les va a ayudar, ¿verdad? Para repasar sus apuntes, en fin, para profundizar si quieren. Ahora,
La pregunta que sigue es, bueno, ¿y en cuál de estas teologías, recuerdan, encaja la teología de los pactos? Ya se habló un poquito sobre eso, ¿recuerdan? ¿Qué se dijo? ¿En cuál o en cuáles ramas encaja la teología de los pactos? Bíblica, sistemática. Muy bien. Como digo, cuando hablamos de otras materias, como las que tenemos ahí, uno dice, esa va aquí o esa va allá. Pero cuando hablamos de la teología de los pactos, Digo, esa parece que encaja en todos. Bueno, en partes, ¿verdad? Pero sí, específicamente está o tiene que ver con la teología bíblica y con la teología sistemática. Ya vamos a ver por qué, como dice aquí. La teología pactual trata específicamente el desarrollo y cumplimiento histórico del plan redentor de Dios. O sea, para estudiar esa primera parte, ¿verdad? El desarrollo y cumplimiento histórico del plan del redentor, ¿a dónde tiene que ir? ¿De dónde se provee el conocimiento del desarrollo y cumplimiento del plan redentor? En las Escrituras. Entonces ahí está, ¿verdad? Conectado con la teología bíblica. Pero noten cómo sigue. Mientras sistematiza, organiza de forma simultánea los elementos en una soteriología sana, en una eclesiología práctica, en una sacramentología correcta, una escatología bíblica y más. Eso ya tiene que ver con ¿qué? Con la sistemática. Entonces, sí, correcto. Entonces, la teología pactual, hermanos, nos provee conocimiento y nos provee herramientas para tener, en otras palabras, una teología sana, ¿sí? Una teología sana. No vamos a abundar ahorita, pero conforme avancemos, vamos a ver que el hecho de tener una teología pactual bíblica nos va a librar de corrientes como el dispensacionalismo, que se habló hace 15 días. Bueno, hay 2 clases de dispensacionalismo, ¿verdad? Del paidobautismo, ¿no es cierto? Es decir, del bautismo de infantes, entre otras cosas. Por eso, la teología pactual va a ser una herramienta muy útil. La teología pactual, hermanos, entonces, podemos decir que analiza tanto el bosque, o sea, desde una perspectiva general, pero también los árboles o los detalles. Las macro y micro perspectivas de las Escrituras. No solo trae a la luz los detalles grandes y pequeños del progreso de la redención, sino también interpreta y explica la significación teológica y las implicaciones sistemáticas de estos. En otras, o sea, como les digo, conforme avancemos, vamos a ver que algunas prácticas, por ejemplo, que se tenían bajo el antiguo pacto, ya no siguen ahora bajo el nuevo. ¿Por qué? Bueno, porque eso era parte de, vamos a decir, de una eclesiología, si se le puede llamar así, antiguo testamentaria, que ahora ya no aplica para nosotros que estamos bajo el nuevo pacto, ¿ve? Pero bueno, vamos a irlo viendo. Esto es introductorio. Y mis hermanos, ahora sí llegamos, bueno, vamos avanzando, todavía estamos, todo esto es parte introductoria. Vamos a ver como herramientas metodológicas o premisas que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de estudiar la teología pactual. O sea, hay algunas cosas que nosotros debemos tener claras,
para no cometer errores a la hora de acercarnos al estudio de la teología pactual. Y hermanos, estas distinciones que vamos a ver a continuación, yo espero con la ayuda del Señor que puedan quedar claras. Conforme avance, yo voy a ir haciendo pausas para cualquier pregunta que pueda surgir, que yo espero que surja, porque de esa manera enriquecemos el estudio. Entonces, en primer lugar, como premisa, para acercarnos a este estudio, tenemos la distinción entre creación y pactos. Creación y pactos. ¿Qué quiero decir? Bueno, la confesión, de hecho, acuérdense que todo esto viene de nosotros estamos partiendo de la confesión. En el capítulo 7 y el párrafo 1, que es el capítulo sobre los pactos precisamente, dice lo siguiente, la confesión. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales, o sea, ahí ya está haciendo distinción qué tipo de criaturas, ¿no? No está hablando de cualquier criatura, de un animal, de una planta, no, está hablando de criaturas racionales. Las únicas criaturas racionales, ¿quiénes son? Los hombres. Ok, entonces, vuelvo y leo. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, noten hermanos, de principio, por el simple hecho de que Dios haya hecho al hombre a su imagen y semejanza, el hombre tiene una obligación intrínseca ya para con Dios, una obligación natural. ¿Cuál es? Obediencia. La obediencia. Por el simple hecho de ser una criatura racional, ya le debe obediencia a su creador. Pero sigue diciendo, aun cuando las criaturas le deben obediencia como su creador, las criaturas, nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios que a Él le ha placido expresar en forma de pacto. En otras palabras, que Dios prometiera a Adán vida a causa de su obediencia, eso no era natural. ¿Qué si era natural, por ejemplo, cuando Dios hizo a Adán en el huerto? Bueno, Dios le dijo en primer lugar, dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en los animales y en todo lo que se arrastra sobre la tierra. Ese es un mandato natural, o sea, Adán tenía que sí o sí obedecerlo y ahí no tenía que esperar ninguna recompensa de parte de Dios. Él tenía que decir, y luego vamos a ver vamos a citar ese texto, pero él tenía que decir como enseñó Jesús en la parábola, siervo inútil soy, pues lo que tenía que hacer hice. Punto. Con respecto a ese mandamiento. Ahora, que Dios después le dijese, de todos los árboles del huerto puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que del comas ciertamente morirás. Eso ya fue un acto de condescendencia de parte de Dios. ¿Por qué? Esto ya no es un mandamiento natural. Esto ya es que Dios, en su gran misericordia, su gran amor, Él quiso de alguna manera entrar en una relación mucho más específica y más íntima con el hombre. Hasta entonces la relación solamente era creador-criatura. Pero
con esas palabras, Dios implícitamente le está prometiendo a Adán vida. Porque le dice, el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Implícitamente le está diciendo, si no comes de ese árbol, no morirás. Y ahí entonces tenemos un pacto, que es llamado el pacto de las obras. No voy a abundar en eso ahorita, eso lo va a hacer el hermano Jesús cuando le corresponda ese tema, pero solamente lo traigo como un ejemplo para decir que una cosa es la relación creador-criatura y otra cosa es que Dios, como dice la confesión, en un acto de condescendencia voluntaria, le plazca recompensar la obediencia del hombre. Mis hermanos, creo que se dijo hace 8 días en la prédica, Dios no tiene ninguna obligación con el hombre. No. Si Él nos debe algo, es porque a Él le ha placido ofrecerlo voluntariamente. ¿Se entiende? Entonces, puede decirse, hermanos, que lo que Dios creó e hizo y su curso y progreso ordinarios, eso es natural. Por ejemplo, volviendo al primer mandamiento que Dios le dio a Adán, de fructificar, multiplicarse, sojuzgar, etc. Eso es natural a todos los hombres. Todos los hombres, en ese sentido, debieran procurar eso. Por ejemplo, cuando se une el hombre con la mujer, procurar el fructificar. La administración de la creación, ¿no es cierto? A los diferentes trabajos que hay en el mundo, ¿no? No todos se dedican a lo mismo, pero todos de alguna manera contribuyen a la mayordomía o administración de esta creación en la cual Dios nos ha puesto. Si lo hacemos bien o mal, eso es responsabilidad nuestra. Y es una responsabilidad natural que tenemos para con Dios como creador. Pero lo que Dios hace más allá de la naturaleza, eso es sobrenatural. Y los pactos, hermanos, están en esa última categoría. No son parte del orden natural creado. Vuelvo y repito, los pactos no son parte del orden natural creado. Dios hubiera podido crear al hombre, hermanos, le da sus mandamientos naturales y simplemente no haber prometido vida en absoluto. Y aún así el hombre tendría que estar obligado a obedecer a Dios. Pero a Dios le plació. Por eso, vuelvo y repito, los pactos no son del orden natural creado, corresponden a un acto de condescendencia de parte de Dios. Ahora, para que lo vean mejor, siempre pienso cómo tratar de ayudar a vuestras mentes a entender, porque yo sé que a veces hablamos de muchos conceptos y cosas que parecen lejanas o abstractas, pero no. Aquí tengo otra tabla. Alisten sus cámaras. Porque las gráficas es lo que más trabajo me cuesta. Bueno, en fin. Vamos a ver. Esta tabla nos presenta, hermanos, la distinción precisamente entre creación y pactos. Es lo que estamos hablando. Hay una distinción entre creación y pactos. Vamos a ver por lo menos 3 categorías en las cuales vemos una distinción. Hay 3 categorías. En primer lugar, el tipo de acuerdo. El tipo de acuerdo que se da
en el orden de creación es un acuerdo natural, es un acuerdo espontáneo, ¿verdad? Punto. El hombre tiene una obligación para con Dios, ¿verdad? Pero el acuerdo, los acuerdos, en los tipos de acuerdo en los pactos no son naturales, son sobrenaturales. ¿Por qué? Porque aquí ya Dios está dando unas estipulaciones extras o adicionales a lo que Dios de forma natural ya ha ordenado. Entonces, vemos un acuerdo natural y uno sobrenatural. Los beneficios, vemos lo mismo. En la creación, Dios no debe recompensas a nadie. ¿Sí? O sea, otra vez, de partida, el hombre tiene obligación, pero Dios no tiene ninguna responsabilidad con el hombre en ese sentido. En los pactos sí hay una recompensa, según lo que Él haya prometido en cada pacto. Hay una recompensa según o de acuerdo a lo que Él mismo le plació prometer en cada pacto. Las obligaciones, bueno, en la creación son responsabilidades ordinarias. Otra vez, son responsabilidades que son común a todos los hombres. ¿Sí? Todos los hombres tienen una responsabilidad para con Dios, se puede decir. En los pactos son responsabilidades extraordinarias. O sea, que Dios requiere en ese sentido de una obediencia extra o, ¿verdad?, fuera de lo natural de ese grupo específico de personas con las cuales Él ha entrado en una relación de pacto. ¿Ve? Por ejemplo, ¿a quiénes Dios instituyó la circuncisión? ¿A todo el mundo? ¿A todos los hombres? ¿Por qué no? Porque Dios no había entrado en una relación de pacto con todo el mundo, solamente con la nación de Israel. Y por eso fue solamente a ellos que se les ordenó la circuncisión. ¿Se va entendiendo? Entonces, permítame aclarar todo esto. En esta relación natural entre el Creador y la criatura, Dios no debe una recompensa al hombre por su obediencia. La única respuesta de vida de Dios al hombre es la aprobación de la justicia. Has hecho lo que se te pidió hacer. Punto. Pero la obediencia del hombre no merece ni gana nada como recompensa. En segundo lugar, estas son aclaraciones de esta tabla que están viendo. En virtud de ser una criatura, el hombre debe completa obediencia a Dios. Eso ya se ha dicho. En virtud de ser el creador, a Dios es debida la completa obediencia del hombre. Otra vez, en esa relación de creador-criatura, el hombre está obligado a obedecer sí o sí a Dios. Le debe completa obediencia a Dios. Jesús, hermanos, enseñó a sus discípulos que los amos no deben a los siervos una recompensa por aquello que ya están obligados a hacer. Imagínense ustedes, piensen en esa figura, el amo y el siervo. Que el amo tuviera que darle las gracias al siervo. No. ¿Por qué? Él simplemente hizo lo que debía de hacer. O que el amo dijera, ¿sabes qué? Porque hiciste esto, entonces yo te voy a dar esto, aquello, o esto demás. No, el amo no tiene esa obligación con el siervo. Yo sé que en nuestra cultura eso suena un poco primitivo, pero no, hermanos. En realidad esa era la relación de amo y siervo, ¿no es cierto? Durante muchos años, durante siglos, ese era el tipo de relación que se maneja. Y bajo esa figura, entonces Jesús enseñó a sus discípulos eso. Por tanto, los siervos deben decir, como dice en Lucas 17:10, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Punto. Dios no tiene en ese sentido ninguna obligación con el hombre. El siervo no puede extender su mano esperando una recompensa de Dios
como si hubiera puesto al amo en deuda con él. No, nosotros no ponemos en deuda a Dios con nosotros por el simple hecho de hacer lo que teníamos que hacer. ¿Se dan cuenta? Pablo también, hermanos, lo enseñó a los atenienses en Hechos 17, versículo 24 al 25. Y ven que vamos viendo también textos, ¿no? Porque acuérdense, no, esto no es solamente producto vamos a decir, de la imaginación o producto del estudio teológico. No, todo esto viene de las Escrituras. Pablo también lo enseñó en Hechos 17, 24 al 25, allá cuando estaba, ustedes recuerdan, en el Areópago. Imagínense ustedes, en el lugar donde se paraban los grandes maestros, ¿verdad? A hablar en nombre de sus dioses, ¿verdad? Había, como dice allá, una imagen para uno, una imagen para otros, etcétera, etcétera. Y cada quien, ¿verdad? Cada dios, vamos a decir, tenía sus profetas, ¿no es cierto? Para hablarle al pueblo. Y de repente a Pablo se le presenta la oportunidad y había en medio de todos estos dioses, había allí una inscripción que decía al Dios no conocido. Pues de ese es que les voy a hablar precisamente, porque no lo conocen. Les dice eso, ¿no? De este es que les voy a hablar. Bueno, entonces, ya que empieza a hablar de él, les dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, como estos otros dioses. Claro, no lo dijo así, pero implícitamente se puede leer. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, oigan, como si necesitase de algo. Miren, Dios no necesita nada de nosotros, ni siquiera nuestra honra y nuestra adoración. Dios no la necesita. ¿Ok? Es nuestro deber y nuestra responsabilidad, pero Él no lo necesita. Él es glorioso en sí mismo, perfecto en todo su ser y en todos sus atributos. En ese sentido, Él no tiene esa necesidad. Pues más bien, Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Todas las cosas por Él subsisten, y, ¿verdad? Y por Él son, como dice también Pablo en Colosenses. Como Dios, hermanos, también hay que decir, no es desmejorado por la injusticia del hombre, ¿verdad? Yo sé que muchas de las cosas que dijeron los amigos de Job no fueron buenas, pero ya ves, a veces la mentira se mezcla con la verdad. Y una verdad, se puede decir que le dijeron a Job, es que ciertamente su justicia no podía añadirle nada a Dios. En eso tenían razón. Y hermanos, como Dios no es desmejorado por la injusticia del hombre, tampoco es mejorado por su justicia, ni recibe por medio del servicio del hombre algo que carecía como para que Dios necesite responder de manera recíproca al hombre. Es decir, es verdad que el hombre le debe obediencia a Dios como su creador. Eso es verdad. Pero eso no pone en deuda a Dios con el hombre. Dios no necesita nuestra obediencia. Dios no necesita nuestra adoración. Por lo tanto, Él tampoco necesita respondernos recíprocamente. Como dice Nehemiah Coates, un bautista particular de hace algunos siglos, nadie puede obligar a Dios o hacerle deudor de ellos a menos que Él condescienda a obligarse a sí mismo
por un pacto o una promesa. Noten, nadie puede obligar a Dios, nadie pone en deuda a Dios. Dios, por un acto de pura gracia, por un acto de condescendencia, Él se ha obligado a sí mismo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Nosotros no lo ponemos en deuda a Él. Él solo se pone en deuda por un acto de condescendencia. Eso es un pacto, hermanos. Eso es un pacto. Eso no es parte del orden natural de lo creado. Como digo, Dios pudiera habernos dejado demandar nuestra obediencia, sí, como creador, pero sin ninguna recompensa. Pero si a Él le place recompensarnos, es porque Él así le ha placido. Y Él sí se obliga a sí mismo. Entonces, ya para ir cerrando esta parte, los pactos, hermanos, no son acuerdos naturales. No son parte del orden natural establecido por Dios. Los pactos son arreglos provistos por Dios que van más allá de la relación natural entre creador-criatura. ¿Sí? Van más allá, es mucho más íntimo, más fuerte. Implican una distribución de los beneficios, ya sean prometidos libremente o condicionados por alguna acción. Rápidamente un ejemplo aquí. Libremente, a Abraham se le prometió que sería padre de muchedumbres de gente. ¿Qué tuvo que hacer Abraham para ser padre de muchedumbre de gentes? Nada, porque ni siquiera el hijo de la promesa fue un hijo conforme al orden natural. ¿No es cierto? Para empezar. Entonces, esos son beneficios prometidos libremente o condicionados. Por ejemplo, a Adán se le dijo, el día que comas del árbol morirás. Eso era una condición, ¿no es cierto? Ahí había una condición. De otra manera, hermano, que de otra manera no estarían disponibles a la criatura. Estamos hablando de la distribución de esos beneficios que se prometen en los pactos. Algunos son prometidos libremente, otros son condicionados, pero en todas maneras, a no ser que fuera por ese pacto o por algún pacto, no estarían disponibles esos beneficios a la criatura, como los que, por ejemplo, confirmaron la vida eterna, la tierra de Canaán, el reinado sobre Israel o la misma salvación en Cristo. Esa es una promesa distribuida libremente. Y finalmente, los pactos incluyen obligaciones que van más allá de aquellos que se requieren naturalmente, como los mandados con respecto a los árboles del Edén, el mandato de la circuncisión o el bautismo. Por eso hablamos de responsabilidades extraordinarias. ¿Por qué? Como les dije hace un momento, la circuncisión, ese no fue para todo el mundo. El bautismo, ¿a quiénes se les debe bautizar? A los creyentes. Eso es suficiente. A los creyentes. Entonces, hermanos, hasta aquí, esta es una explicación de cómo es diferente la relación de creador-criatura a la relación de Dios con el hombre a través de un pacto. ¿Qué hemos dicho o qué hemos visto? Que la relación de pacto no corresponde al orden natural establecido por Dios, que esto es un acto, que los pactos vienen a ser un acto libre de la condescendencia de parte de Dios hacia el hombre, en el cual Él dispone de algunos beneficios libremente. Pero nosotros, por nuestra mera obediencia, no ponemos en deuda a Dios. Dani, ibas a decir algo. Sí, cuando estabas hablando acerca de, por ejemplo, de la circuncisión, también lo podemos ver que eran extraordinarias en el sentido, como dijiste, no eran para todos, solo era para el pueblo de Israel,
pero también podemos contrastarlo en que en el orden natural de la creación, si Dios no hubiera instituido, por poder ponerlo así, instituido la circuncisión, de forma natural el hombre no lo hubiera empezado a hacer. O sea, eso fue a partir de que Dios les dijo que por pacto o por señal de pacto lo iba a hacer el pueblo de Israel, pero de otra manera, de forma natural, no se hubiera hecho. Cierto. Entonces, bueno, ese era el comentario respecto a eso, que es porque Dios así lo instituye. Y también cuando hablaste acerca de Abraham, que era lo que él tuvo que hacer, pues se concluyó que nada, ¿verdad? Uh-huh. Pero entonces también otra diferencia es que cuando Dios instituye un pacto o hace un pacto con el hombre, al hombre le toca creer y va a ser recibido por la promesa. Bueno, y eso ya se va a tocar más específicamente cuando veamos los pactos, sí, por cada uno de los pactos, pero también otra, para que lo podamos entender un poco mejor. En Abraham solo le tocaba creer y no hacer nada, uh-huh, porque la promesa, Dios cuando hace el pacto lo jura por él mismo, como le dijiste, él está obligado uh-huh, que cuando él hace un pacto, él está obligado por condescendencia a nosotros a cumplir ese pacto. Sí. Rápidamente, solamente para complementar la idea. Hay dos clases de pactos, se puede decir. Estoy generalizando. En las Escrituras solamente encontramos dos clases de pactos. Unos condicionales, otros incondicionales. En ambas clases de pacto hay una promesa, tanto en el incondicional como en el condicional. En ambos, Dios está obligado a cumplir la promesa. La diferencia está ¿en qué? En nuestra responsabilidad como hombres. En uno, estamos obligados a guardar la condición que se estipuló en dicho pacto para recibir la recompensa. En el incondicional, no tenemos una obligación para recibir esa recompensa. La obediencia viene como resultado de haber recibido la recompensa. Solamente lo estoy mencionando, ¿verdad? Lo estoy lanzando así, yo sé. Habría más que comentar. Más adelante, si Dios quiere, vamos a abundar un poquito en ese punto. Pero por ahora quise dejarles eso, que hay esos dos tipos de pacto. En ambos Dios está obligado a cumplir su promesa, pero la diferencia es que unos son condicionales, es decir, hay participación del hombre o dependen de la obediencia del hombre, y los otros son incondicionales. Sí, allá atrás alguien. Para añadir un poco al tema del acuerdo natural y sobrenatural. Sí. Sabemos que muy bien lo explicaste, pastor, del aspecto natural, que Dios le da al hombre un mandato natural, es de la tierra, sojuzgarla, multiplicarla, administrarla, etc. Y dice Génesis 3:7 que cuando Dios creó al hombre, sopló en él aliento de vida. Uh-huh. O sea, naturalmente Dios le da una vida a este hombre. Y vemos que el mandato de no comer era que el día que comiera, moría. Entonces Dios lo creó con una vida natural, pero si comía, moría. Y cuando comió, dice que el camino al árbol de la vida fue cerrado para que el hombre no extendiese su mano y viviera para siempre. Uh-huh. Y ya en el Nuevo Testamento, cuando vemos por allá en Juan 3 algo que dice que, y esta es la vida eterna, uh-huh, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ese pacto, ese mandato, ordenanza sobrenatural, apuntaba a eso. Uh-huh. También, que muy bien lo explicaste, con relación a esa vida. Uh-huh. Que el hombre podía tener mucho más allá de ese aspecto natural que Dios inicialmente lo había colocado. Sí, dos cosas importantes ahí. Cuando Dios cierra el camino de regreso al Edén. Dos cosas. Número uno, eso fue un acto de misericordia de parte de Dios.
que si Adán hubiese regresado en su pecado, hubiese vivido en esa condición para siempre. Y no solo él, sino su posteridad. O sea, que eso fue un acto de misericordia. Y número 2, también es un acto de misericordia porque de alguna manera, como estaba diciendo Jesús, nos está enseñando que el hombre, por su propia cuenta, es imposible que vuelva a Dios. Solamente Dios iba a proveer a aquel que iba a ser el camino de regreso a la comunión con el Señor. Exactamente. Pastor, Sí, hermano. otra cosita que quiero agregar a los pactos. Sí. El pacto siempre era unilateral. Ajá. Dios solamente pactaba con el hombre, no el hombre contra Dios. Ujú. Y era un acto que Dios hacía por misericordia hacia el hombre. Bien sea los dos pactos, Correcto. el pacto de obra y el pacto de gracia, pues. Ese es el que usted está mencionando ahorita. Lo asomó, pues. Ajá. Entonces, en el pacto de obra, bueno, Dios le exigía una responsabilidad al hombre, el cual no la podía tampoco cumplir totalmente. Ujú. Y el pacto de gracia, que cuando nosotros lo vemos mostrado, ilustrado, vamos a decirlo así, con Noé, con Abraham, con David, porque con Adán y el pueblo de Israel fue pacto de obra. Es una ilustración, pues, voy a decirlo así. Ujú. Pero siempre fue un pacto que Dios hizo con el hombre, era un unilateral. Sí. Otra vez, acuérdense que un pacto, hermanos, esto deben tenerlo también siempre presente en este estudio. Un pacto es un acto de condescendencia de parte de Dios. Punto. No es parte del orden natural. O sea, si a Dios le place entrar en relación con el hombre y prometer algo, ya sea condicional o incondicionalmente, eso es un acto de condescendencia de parte de Dios. Nosotros no tomamos la iniciativa. Sí. Hermano, será como cuando Dios habló con David, le dijo, si tu descendencia hiciera lo que yo les mando. Igual le dijo a Salomón, si tú anduvieras en mis caminos, no faltará el rey en tu casa. Esa es la ley, el pacto natural, y ellos fallaron. Pero respecto a la descendencia que vendría el Cristo, se cumplió. Sería el pacto que no iba a fallar, lo que Dios dijo que vendría el Mesías. Bueno, fíjese que ahí en ese caso vemos que Dios prometió algo a David. Acuérdense, que no faltaría de su casa quien estuviera sobre el trono. Y si revisamos, bueno, por lo menos hasta el tiempo del cautiverio, no hubo quien faltase de la casa de David en el trono de Judá, ¿no es cierto? Siempre hubo uno. Y esa misma línea, o sea, ya aunque ya no era linaje, se puede decir, porque se perdió, pero esa misma línea siguió hasta que vino el Mesías prometido. Entonces, vemos que definitivamente Dios guardó su palabra, ¿verdad? Aunque vamos a decir físicamente Israel o Judá no estaba viendo un rey sobre el trono durante más de 400 años, porque digo, eso fue desde el cautiverio, o sea, fue mucho antes. Sin embargo, Dios, Él sí, estaba asegurándose del cumplimiento de la promesa que le había hecho a David. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Sí, Dani. Solo con lo que estaba diciendo el hermano, del ejemplo que tomó de David, y eso lo vamos a ver más adelante cuando toquemos el tema de tipología. Vamos a ver cómo los pactos, en este caso que él habló de David en el pacto davídico, y todos los pactos, de hecho, todos tienen dos cumplimientos. O sea, en el sentido que lo que estaba diciendo el hermano, de que no iba a haber que no iba a faltar rey, ¿verdad? De parte de la casa de David. Sí. Entonces,
solo como para comentario, porque lo hizo el hermano, o sea, cuando vemos los pactos tienen dos cumplimientos. En el tiempo en que se dieron, o sea, en el tiempo en que estaba, en este caso en David, y tenía un cumplimiento futuro, si lo podemos decir así, que era el cumplimiento del Mesías, hacia donde apuntaba. Entonces, para que no, o sea, solo como un punto, porque lo vamos a ver más adelante, pero o sea, había dos cumplimientos en el momento en que se dio eso y también un cumplimiento futuro. En este caso, como tú lo dijiste, en la casa no iba a faltar porque iba a ser de la descendencia de el Mesías, iba a ser la descendencia de David, pero en el cumplimiento, en el David llegó el cautiverio y no hubo rey más. Exacto. O sea, entonces ahí ya hubo un cumplimiento y cesó eso, pero había un cumplimiento futuro en el Mesías, ese doble. Incluso, agrego algo más ahí, los pactos tuvieron un cumplimiento inmediato, se puede decir, o literal. Tuvieron un cumplimiento mesiánico, ¿verdad? Ya esa edad también ya pasó, pero incluso algunos elementos de algunas promesas de los pactos todavía están por cumplirse. Están por venir. Entonces, otra vez, para decir que tuvo un cumplimiento literal, un cumplimiento mesiánico, y todavía hay parte, ¿no? Ya no es todo, pero alguna parte que todavía está por cumplir. Bien, vamos a terminar, hermanos. Esta hora ya se nos fue. Siento que se me fue como 15 minutos. Vamos a orar para cerrar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos das de estudiar, de meditar en tu palabra. Gracias, Señor, por la revelación que nos has dado. El hecho, Señor, de saber que tú, por tu misericordia, Señor, te plació voluntariamente condescender a nosotros. No estabas obligado, Señor, no tenías esa responsabilidad, Señor, pero a ti te agradó. Gracias te damos, oh Dios, y sobre todo por darnos a Jesucristo, mediador del nuevo pacto. Gracias te damos, Señor, por esa obra y te rogamos que nos ayudes a confiar en ti, Señor, conforme avancemos en este estudio, que aprendamos a descansar en ti, en tus promesas, en lo que tú has prometido, Señor. Sé con nosotros este resto de día, que podamos glorificarte en Jesucristo. Amén.